Andalucía rural, España, año 1884. El aire de otoño en Andalucía olía a tierra húmeda y aceitunas maduras, mientras el carruaje avanzaba por el sendero polvoriento que llevaba al corazón de un pueblo que no esperaba a nadie. Dentro del vehículo, una joven de hombros anchos y manos firmes sostenía un pañuelo bordado con las iniciales de una madre que ya no estaba. Su nombre era Mercedes Ruiz, y aunque nadie lo sabía aún, ella venía con un contrato en la mano y una promesa rota en el alma. Las ventanas se abrían apenas entre cortinas de encaje, los murmullos crecían como enjambres y los ojos la recorrían de arriba a abajo como si fuera un error que alguien debía corregir. Demasiado fuerte, decían, demasiado diferente. Pero ella bajaba la cabeza con dignidad, y cuando alzaba la mirada lo hacía con la serenidad de quien ha sobrevivido al desprecio antes. En la plaza, su prometido la vio y no la reconoció. No porque no supiera quién era, sino porque no vio a una mujer. Vio un escándalo, una vergüenza, una amenaza a su nombre. Y lo que ocurrió después, entre risas crueles y silencios cobardes, la llevó a refugiarse en la capilla, donde un niño de ojos tristes y manos manchadas de carboncillo le preguntó: ¿eres fuerte como un caballero o valiente como mi madre? Y esa pregunta, tan inocente, tan profunda, fue la chispa que encendió una historia que cambiaría para siempre el destino de una familia poderosa y de una mujer que nunca encajó, porque estaba destinada a abrir puertas que nadie más se atrevía a tocar. Dime, ¿alguna vez te han mirado como si fueras menos solo por ser diferente? Cuéntame desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Y prepárate para vivir una novela de época donde la fuerza no se mide en apariencia, sino en el corazón que resiste, ama y perdona. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El aire de octubre olía a aceitunas maduras y a tierra húmeda cuando don Julián Montoro extendió el pergamino sobre la mesa de roble que había pertenecido a su abuelo. La tinta negra brillaba bajo la luz dorada de los quinqués, y cada trazo de su pluma parecía sellar no solo un acuerdo, sino el destino de dos almas que aún no se conocían. Los Ruiz habían aceptado la propuesta matrimonial con una prontitud que le resultaba casi sospechosa, pero los tiempos apremiaban, y su hijo Alonso necesitaba una esposa de buen linaje antes de que las habladurías sobre su vida disoluta llegaran a oídos del obispo. La casa señorial de los Montoro guardaba silencio aquella tarde, como si las piedras centenarias presintieran que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Don Julián firmó con mano firme, sin saber que estaba escribiendo el primer capítulo de una emocionante historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre el honor, la belleza y el amor verdadero. El contrato estipulaba que Mercedes Ruiz, de 18 años, llegaría al pueblo en el plazo de una semana para conocer a su prometido y preparar la boda que se celebraría antes del invierno. Cuando el carruaje de los Ruiz apareció por el sendero polvoriento que conducía a la plaza del pueblo, las campanas de la iglesia tocaban vísperas y las mujeres se asomaban discretamente tras las celosías de sus ventanas. Mercedes descendió del vehículo con una gracia contenida que contrastaba con la sencillez de su vestido de viaje color azul marino. Pero fue entonces cuando los murmullos comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. Sus brazos, visibles bajo las mangas cortas, mostraban una musculatura que ninguna dama de su posición debería poseer, y sus hombros anchos desafiaban las convenciones de lo que se consideraba femenino en aquella época. Los aldeanos la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si hubiera llegado una criatura de otro mundo a alterar la paz de sus vidas ordenadas. Mercedes mantenía la cabeza ligeramente inclinada, consciente de las miradas que la seguían, pero cuando alzó los ojos por un instante,
Su mirada reveló una serenidad inquebrantable que hablaba de una fortaleza interior tan sólida como la de su cuerpo. No sabía aún que aquel pueblo guardaría secretos que cambiarían su vida, ni que un niño de ojos tristes se convertiría en la llave que abriría su corazón a una verdad que nadie esperaba. Pero lo que descubriría en los días siguientes la haría comprender que a veces las promesas selladas en tinta pueden escribir destinos más hermosos que los que jamás se atrevieron a soñar. Alonso Montoro se detuvo en seco cuando vio a la mujer que descendía del carruaje y por un momento creyó que sus ojos le jugaban una broma cruel. La promesa de matrimonio que había firmado su padre cobraba forma ante él, pero aquella forma desafiaba todo lo que había imaginado sobre su futura esposa. «¿Esta es mi prometida?», murmuró entre dientes, mientras sus amigos se acercaban con esa sonrisa maliciosa que presagiaba burla sin piedad. «Parece más fuerte que mi caballo», exclamó Ricardo, el hijo del herrero, y las carcajadas resonaron por toda la plaza como campanas desafinadas que anunciaban una emocionante historia de humillación y prejuicio. La presión de las miradas expectantes pesaba sobre los hombros de Alonso como una carga de plomo. Sus compañeros de tertulias y juergas nocturnas esperaban una reacción, una demostración de su masculinidad herida, y él, cobarde ante el juicio social, eligió el camino más fácil. Se acercó a Mercedes con pasos calculadamente lentos, la saludó con una reverencia fría y protocolar, y cuando ella extendió su mano enguantada, él apenas la rozó con los dedos, como si temiera contagiarse de algo indeseable. «Señorita Ruiz», dijo con una voz que sonaba hueca, incluso a sus propios oídos, «espero que el viaje no haya sido demasiado fatigoso para alguien de su constitución». Mercedes había escuchado suficientes conversaciones susurradas durante su juventud como para reconocer el veneno destilado en palabras aparentemente corteses. El desprecio en la voz de Alonso la atravesó como una daga fría, pero mantuvo la compostura con esa dignidad que había aprendido de su madre, quien siempre le decía que la verdadera nobleza no residía en los títulos, sino en la forma de enfrentar las adversidades. Sin embargo, cuando las risas de los amigos de su prometido se hicieron más audaces y los comentarios más crueles, algo se quebró en su interior como cristal fino que cae sobre piedra. Huyó hacia la capilla del pueblo con pasos que intentaban ser serenos, pero que traicionaban su dolor, y fue allí, entre las sombras doradas que proyectaban los cirios sobre las piedras gastadas por siglos de oraciones, donde encontró a un niño de cabello oscuro que dibujaba con carboncillo sobre un trozo de papel. El pequeño alzó la vista hacia ella con unos ojos que parecían demasiado sabios para su edad, y en ese momento, sin saberlo aún, Mercedes acababa de conocer al único ser en aquel pueblo que la vería tal como realmente era. Pero lo que aquel encuentro desencadenaría cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que habitaban bajo el cielo andaluz de aquel otoño de 1884. El niño no apartó la mirada cuando Mercedes se acercó a él con pasos inciertos, como si fuera la primera persona en mucho tiempo que no lo juzgaba por su presencia en aquel lugar sagrado. Se llamaba Mateo, tenía 8 años y llevaba en sus ojos el peso de ser el hijo bastardo de Alonso Montoro, una verdad que todos conocían pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Vivía en las sombras de la casa señorial, ignorado por la familia que llevaba su sangre, alimentado por la caridad silenciosa de las criadas y educado por el padre Sebastián, quien veía en él un alma pura que merecía más amor del que el mundo parecía dispuesto a ofrecerle. Cuando Mercedes se sentó a su lado en el banco de madera gastada, Mateo tropezó al intentar levantarse para saludarla con la cortesía que le habían enseñado y cayó de rodillas sobre las piedras frías del suelo.
Sin pensarlo dos veces, ella extendió sus brazos fuertes y lo ayudó a incorporarse con una delicadeza que contrastaba con su apariencia robusta, y por primera vez en días, una sonrisa genuina iluminó el rostro del pequeño. «Gracias, señora», murmuró con una voz que temblaba entre la timidez y la gratitud, mientras observaba con curiosidad los músculos que se marcaban bajo las mangas de su vestido. La pregunta brotó de sus labios con esa inocencia que solo poseen los niños, sin malicia ni prejuicio, como agua cristalina que emana de un manantial puro. «¿Eres fuerte como un caballero o valiente como mi madre?». Sus palabras flotaron en el aire cargado de incienso y cera derretida, y Mercedes sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que no sabía nombrar, pero que la llenaba de una calidez desconocida. Nadie, absolutamente nadie, había asociado jamás su fuerza física con la valentía, y mucho menos un niño que parecía entender verdades que los adultos se empeñaban en ignorar. «Tal vez sea las dos cosas», respondió Mercedes con una sonrisa que transformó completamente su rostro, y Mateo asintió con la seriedad de quien acababa de recibir una revelación importante. En aquel momento, entre las sombras danzantes de la capilla y el silencio cómplice de los santos de piedra, nació una amistad que se convertiría en el hilo conductor de una emocionante historia, donde la inocencia de un niño sería la llave que abriría corazones cerrados por el orgullo y los prejuicios. Pero ninguno de los dos imaginaba que aquella conversación sería el primer paso hacia una verdad que sacudiría los cimientos de la familia Montoro y cambiaría para siempre el destino de todos los que habitaban bajo aquel cielo andaluz. El sol de la tarde doraba los campos de olivos cuando Alonso cabalgaba de regreso a la hacienda, con la mente aún nublada por el vino y las burlas de sus amigos sobre su prometida Hercúlea. El sonido de gritos desesperados lo sacó de sus pensamientos, y al alzar la vista vio una escena que le heló la sangre. Mateo, el niño bastardo cuya existencia prefería ignorar, había quedado atrapado en el corral donde pastaba Miura, el toro más bravo de la comarca. El animal, con los ojos inyectados en sangre y los cuernos apuntando hacia el pequeño cuerpo tembloroso, se preparaba para embestir con la furia de una tormenta desatada. Antes de que Alonso pudiera siquiera desmontar, una figura se lanzó por encima de la cerca de madera con una agilidad que desafiaba toda lógica. Mercedes, con el vestido desgarrado por las astillas y el cabello suelto ondeando como una bandera de guerra, se interpuso entre el toro y el niño con los brazos extendidos. No gritó ni retrocedió cuando la bestia cargó contra ella. Simplemente plantó los pies en la tierra como raíces profundas, y en el momento preciso agarró los cuernos del animal con una fuerza que parecía sobrenatural. El duelo silencioso entre la mujer y la bestia duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que Mateo escapara y para que Alonso comprendiera que estaba presenciando algo extraordinario. Cuando Mercedes logró desviar al toro hacia un rincón del corral y saltar nuevamente la cerca, tenía las manos ensangrentadas y la respiración entrecortada, pero en sus ojos brillaba una luz que Alonso jamás había visto en ninguna mujer. Por primera vez desde que la conociera, no vio músculos ni apariencia masculina. Vio coraje puro, nobleza auténtica y una ternura maternal que la había llevado a arriesgar su vida por un niño que ni siquiera era suyo. «Dios mío», murmuró mientras se acercaba a ella con pasos vacilantes, «¿qué clase de mujer eres?». Aquella noche, cuando las campanas de la iglesia tocaron las 11, Alonso se encontró frente a la puerta del cuarto de Mercedes con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había ensayado 1000 palabras de disculpa, de admiración, de súplica, pero cuando ella abrió la puerta y lo miró con esos ojos que ahora sabía que guardaban secretos profundos como pozos antiguos, todas las frases se desvanecieron. «Mercedes, yo», comenzó,
pero ella lo interrumpió con una voz fría como el acero templado. «No necesito tu lástima, Alonso. Sé lo que valgo». Y cerró la puerta con una suavidad que dolió más que cualquier portazo, dejándolo solo en el pasillo, con la certeza de que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que deseaba. Pero lo que no sabía era que aquella emocionante historia de redención apenas comenzaba, y que el destino tenía preparadas pruebas aún más difíciles para poner a prueba la verdad de sus sentimientos. La habitación que habían asignado a Mercedes en la casa de los Montoro guardaba el aroma a lavanda y cera de abeja de las sábanas que no habían conocido huésped en años, pero también ocultaba secretos en sus rincones más oscuros. Mientras ordenaba sus escasas pertenencias en el arca de madera tallada que descansaba a los pies de la cama, sus dedos tropezaron con una tabla suelta en el fondo del mueble. Bajo ella, envueltas en un paño de seda amarillento por el tiempo, encontró un fajo de cartas atadas con un listón descolorido que alguna vez había sido rojo como la sangre. La primera carta llevaba la letra temblorosa de su madre, Esperanza Ruiz, y estaba fechada 20 años atrás, cuando Mercedes apenas era un sueño en el vientre materno. «Mi querida hermana», comenzaba la misiva, «don Julián ha cumplido su amenaza. Las tierras que nuestro padre nos dejó en herencia han pasado a sus manos mediante documentos que jamás firmamos, y cuando confronté su traición, me juró que algún día mi descendencia pagaría por mi osadía». Las palabras se sucedían como puñaladas certeras, revelando una historia de engaños, documentos falsificados y una venganza que había germinado en silencio durante décadas. Cada carta que Mercedes leía con manos temblorosas añadía una pieza más al rompecabezas de su destino. Su madre había descubierto que don Julián había orquestado la ruina de la familia Ruiz para apoderarse de las tierras más fértiles de la comarca, y que el contrato matrimonial que ahora la ataba a Alonso no era sino la culminación de una venganza fría y calculada. «Él quiere que mi hija sea humillada públicamente», escribía Esperanza en la última carta, «que se case con su hijo para luego ser repudiada y deshonrada. Pero no conoce la fuerza que corre por nuestras venas, ni la dignidad que ningún hombre podrá arrebatarnos». Cuando Mercedes alzó la vista de las cartas, las lágrimas habían dejado surcos salados en sus mejillas, pero en sus ojos no había tristeza, sino una determinación férrea que brillaba como acero recién forjado. Ahora comprendía por qué don Julián la observaba desde las sombras con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué había aceptado tan fácilmente el matrimonio de su hijo con una mujer de apariencia poco convencional? Ella no era una prometida. Era la última pieza de una partida de ajedrez que había comenzado antes de su nacimiento. Pero lo que don Julián no sabía era que había subestimado a su oponente, y que aquella emocionante historia de venganza estaba a punto de tomar un rumbo que ninguno de ellos había previsto. Desde la ventana de su habitación pudo ver la silueta del patriarca paseando por el jardín bajo la luz de la luna, y por primera vez desde su llegada, Mercedes Ruiz sonrió con una sonrisa que prometía tormenta. Los salones de la casa Montoro no habían conocido tal esplendor desde la boda de don Julián, 30 años atrás. Las arañas de cristal proyectaban 1000 destellos dorados sobre las paredes encaladas, mientras el aroma de azahar y canela flotaba desde la cocina, donde las criadas habían trabajado durante días preparando dulces y manjares para presentar en sociedad a la prometida de Alonso. Los notables del pueblo llegaban en sus mejores galas, las damas con vestidos de seda importada de Sevilla y los caballeros con levitas almidonadas que crujían al caminar,
todos ansiosos por conocer a la mujer que había despertado tantos comentarios en las tertulias vespertinas. Mercedes descendió por la escalinata principal con un vestido de terciopelo azul medianoche que había pertenecido a su madre, sencillo pero elegante, sin los adornos excesivos que dictaba la moda de la época. Sus hombros anchos se marcaban bajo la tela, y cuando se movía, la musculatura de sus brazos se adivinaba a través de las mangas largas que había elegido deliberadamente para la ocasión. Los murmullos comenzaron como un susurro de hojas secas y fueron creciendo hasta convertirse en un murmullo constante que la siguió por todo el salón como una sombra maliciosa. ¿Has visto qué brazos tiene esa muchacha?, susurraba doña Remedios, la esposa del alcalde, abanicándose con movimientos nerviosos. Parece que hubiera trabajado en los campos como una jornalera, añadía doña Carmen, sin molestarse en bajar la voz. Las risas disimuladas y las miradas de soslayo convirtieron lo que debería haber sido una celebración en un suplicio público, donde Mercedes se movía entre los invitados como una extraña en su propia fiesta, manteniendo la cabeza alta, pero sintiendo cada comentario como una bofetada silenciosa. Fue entonces cuando Mateo apareció en el salón, vestido con su mejor traje de domingo, y se dirigió hacia Mercedes con la determinación de un pequeño caballero que había decidido defender el honor de su dama. ¿Me concede este baile, señorita Mercedes?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente, pero que resonó clara en el silencio súbito que se había apoderado del salón. Ella lo miró con ojos brillantes de emoción contenida y aceptó su mano pequeña, y juntos comenzaron a danzar un vals lento, mientras todos los presentes los observaban con una mezcla de asombro y ternura. Los aplausos que siguieron fueron tímidos al principio, pero crecieron hasta llenar el salón con un reconocimiento que Mercedes jamás había esperado recibir. Sin embargo, lo que no sabía era que aquella emocionante historia de humillación pública se convertiría en el catalizador que despertaría sentimientos que cambiarían para siempre el curso de su destino y el de todos los presentes en aquella noche memorable. Los días que siguieron al baile transcurrieron con una extraña quietud, como si el pueblo entero contuviera el aliento, esperando que algo definitivo sucediera entre los prometidos. Alonso vagaba por los pasillos de la casa señorial como un alma en pena, perseguido por la imagen de Mercedes danzando con Mateo, por la dignidad con que había soportado las burlas, por la fuerza sobrenatural que había demostrado al salvar al niño del toro bravo. Cada noche se prometía a sí mismo que hablaría con ella, que le pediría perdón por su cobardía, pero cada mañana encontraba nuevas excusas para postergar un encuentro que sabía inevitable. La oportunidad llegó una tarde de noviembre, cuando la encontró en el jardín trasero de la casa, sentada bajo el naranjo centenario que había plantado su bisabuelo. Mercedes leía una carta con expresión grave, y cuando alzó la vista y lo vio acercarse, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su falda. Mercedes, comenzó Alonso con una voz que sonaba ronca por la emoción contenida. Necesito decirte algo que debería haberte dicho desde el primer día. He sido un necio, un cobarde que se dejó llevar por las apariencias y los prejuicios de otros. Sus palabras brotaban atropelladas, como agua que rompe un dique, mientras ella lo escuchaba en silencio con esos ojos que parecían leer hasta los rincones más oscuros de su alma. He comenzado a admirar tu fuerza, continuó, acercándose un paso más, no solo la de tus brazos, sino la de tu corazón, la de tu espíritu. Eres la mujer más valiente que he conocido, y yo. Se detuvo a apenas un palmo de distancia, y por un momento el aire entre ellos se cargó de una electricidad que hacía temblar las hojas del naranjo. Alonso alzó la mano hacia el rostro de Mercedes, sus labios se entreabrieron buscando los de ella.
pero cuando estaba a punto de besarla, ella retrocedió con un movimiento suave pero firme que lo dejó con la mano suspendida en el vacío. «Tú no me deseas, Alonso», dijo Mercedes con una voz que sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en pocos segundos. «Deseas la idea de redención, la posibilidad de sentirte noble perdonando lo que consideras mis defectos. Pero yo no soy un proyecto de caridad, ni una penitencia que debas cumplir». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo, y Alonso sintió que algo se quebraba en su pecho. Lo que no sabían ninguno de los dos era que Mateo los había observado desde la ventana de la biblioteca, y que aquella noche escribiría una carta que cambiaría el rumbo de aquella emocionante historia de amor frustrado y orgullo herido. Pero el destino tenía preparadas pruebas aún más duras para todos ellos, y la verdad que estaba a punto de revelarse sacudiría los cimientos de la casa Montoro como un terremoto silencioso pero devastador. Las primeras señales fueron tan sutiles que Alonso las atribuyó al exceso de vino y a las noches sin sueño que había pasado pensando en Mercedes. Un temblor ocasional en las manos, una fatiga extraña que lo asaltaba después de las comidas, mareos que llegaban sin previo aviso como ráfagas de viento helado. Don Julián observaba a su hijo con una solicitud que habría parecido paternal si no fuera por el brillo calculador que asomaba a sus ojos cuando creía que nadie lo miraba, y cada día insistía más en que Alonso debía casarse pronto con la hija del duque de Medina Sidonia, una alianza que consolidaría el poder de los Montoro en toda Andalucía. «El matrimonio con los Ruiz fue un error», repetía don Julián, mientras servía personalmente el vino a su hijo durante las cenas. «Esa mujer no es digna de nuestro apellido. El duque ha mostrado interés en unir nuestras familias, y su hija Esperanza es todo lo que un hombre de tu posición puede desear». Alonso bebía el vino sin sospechar que cada sorbo lo acercaba más a una trampa tejida con la paciencia de una araña que ha esperado décadas para ver a su presa caer en la red. El veneno que don Julián había conseguido de un boticario sin escrúpulos de Cádiz era sutil, diseñado para debilitar gradualmente la voluntad y la resistencia física sin dejar rastros evidentes. Mercedes fue la primera en notar que algo no marchaba bien. Su instinto, afinado por años de cuidar animales enfermos en la hacienda de su familia, le decía que los síntomas de Alonso no eran naturales. Una tarde, cuando lo vio tambalearse después de almorzar, se acercó a él con el pretexto de ofrecerle su brazo para caminar, pero en realidad quería observar de cerca el color de su piel, el ritmo de su respiración, la dilatación de sus pupilas. Don Julián lo confrontó esa misma noche en la biblioteca. «Su hijo está enfermo, y creo que usted sabe por qué». El patriarca la miró con una frialdad que helaba la sangre y negó todo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras tanto, Mateo había comenzado su propia investigación con la ayuda del padre Sebastián, quien conocía todos los secretos del pueblo como si fueran páginas de un libro que hubiera leído 1000 veces. El niño había notado las visitas nocturnas de don Julián a la habitación de su hijo, las conversaciones susurradas sobre herencias y matrimonios convenientes, y sobre todo, había visto cómo su padre se debilitaba día tras día mientras su abuelo se mostraba cada vez más insistente en acelerar la boda con la hija del duque. «Padre Sebastián», susurró una tarde en el confesionario, «creo que mi abuelo está haciendo algo malo a mi padre, y solo la señorita Mercedes puede salvarlo». Lo que el niño no sabía era que estaba a punto de desencadenar una emocionante historia de revelaciones que pondrían al descubierto una conspiración que había comenzado mucho antes de su nacimiento, y que la verdad que estaba por emerger cambiaría para siempre el destino de todos los que habitaban bajo el techo de los Montoro. La iglesia de San Miguel lucía sus mejores galas aquella mañana de diciembre,
con flores blancas adornando cada columna y el altar mayor resplandeciente bajo la luz dorada que se filtraba por los vitrales centenarios. Don Julián había logrado su propósito. Alonso, debilitado por meses de envenenamiento sutil, había cedido finalmente a la presión paterna y aceptado casarse con Esperanza de Medina Sidonia, una joven pálida y silenciosa que lo miraba con ojos vacíos mientras pronunciaba los votos que sellarían una alianza política más que un matrimonio por amor. Los invitados llenaban los bancos de madera tallada, susurrando comentarios sobre la ausencia notable de Mercedes Ruiz, quien, según los rumores, había decidido partir del pueblo aquella misma mañana. El padre Sebastián oficiaba la ceremonia con una gravedad que ocultaba mal su desasosiego, pues conocía demasiado bien los secretos que se escondían tras aquella boda precipitada. Alonso permanecía de pie junto al altar, con el rostro ceniciento y las manos temblorosas, mientras su padre observaba desde el primer banco con una sonrisa de triunfo que no conseguía disimular. «¿Aceptas por esposa a Esperanza de Medina Sidonia?», preguntó el sacerdote con voz solemne, y fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par con un estruendo que hizo volverse a todos los presentes. Mateo irrumpió en el templo corriendo por el pasillo central con una carta apretada contra su pecho, sus pasos resonando sobre las piedras gastadas como tambores de guerra que anunciaban una batalla decisiva. «Esperen», gritó con una voz que se quebró por la emoción, pero que llegó clara hasta el último rincón de la iglesia. «Ella lo salvó. Ella es la única que lo ama de verdad». El niño se detuvo frente al altar jadeando, con las mejillas encendidas por la carrera y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, mientras extendía la carta hacia el padre Sebastián con manos que temblaban como hojas en la tormenta. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Don Julián se puso de pie, con el rostro desencajado por la furia, pero antes de que pudiera detener al niño, el padre Sebastián había tomado la carta y comenzado a leerla en voz alta. Las palabras de Mateo, escritas con la caligrafía temblorosa pero decidida de sus 8 años, revelaban todo lo que había descubierto: el envenenamiento gradual de Alonso, las cartas ocultas que probaban la venganza de don Julián contra la familia Ruiz, y sobre todo el amor verdadero que había visto crecer entre Mercedes y su padre, a pesar de todos los obstáculos. Fue entonces cuando una figura apareció al fondo de la iglesia, recortada contra la luz del mediodía como una aparición enviada por el destino mismo. Mercedes había regresado, y su presencia transformó aquella emocionante historia de engaños y traiciones en el preludio de una revelación que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en aquel altar donde el amor verdadero estaba a punto de triunfar sobre las mentiras y las conveniencias sociales. El escándalo en la iglesia había estallado como una tormenta de verano, con gritos, acusaciones y el estruendo de los bancos volcándose mientras los invitados huían despavoridos del templo convertido en campo de batalla. Don Julián había intentado arrebatar la carta de las manos del padre Sebastián, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz como agua que rompe un dique, y ni todo su poder ni toda su influencia podrían contener la avalancha de revelaciones que se desplomaba sobre su cabeza. Alonso, comprendiendo finalmente la magnitud del engaño de su padre, había corrido tras Mercedes con las pocas fuerzas que le quedaban, mientras ella desaparecía entre los olivos como una sombra que huye de la luz. La encontró al amanecer del día siguiente, refugiada en una casa abandonada que había pertenecido a los pastores en las colinas que rodeaban el pueblo.
Mercedes estaba sentada junto a la ventana sin cristales, contemplando el valle que se extendía a sus pies, bañado por la luz dorada del alba, y cuando escuchó los pasos vacilantes de Alonso, no se volvió para mirarlo. Él se desplomó en el suelo de tierra apisonada, jadeando por el esfuerzo de la caminata, con el rostro pálido como la cera y las manos temblando por los efectos del veneno que aún corría por sus venas como un río de fuego lento. «Perdóname», murmuró con una voz que apenas era un susurro. «Perdóname por haber sido tan ciego, tan cobarde, tan indigno de tu amor». Mercedes se volvió entonces hacia él. Y por primera vez desde que se conocieran, no había dureza en su mirada, sino una ternura infinita que lo envolvió como un manto tibio en la fría mañana de diciembre. Sin decir palabra, se acercó a él y lo ayudó a recostarse contra la pared de piedra, y cuando Alonso alzó una mano temblorosa hacia su rostro, ella no se apartó, sino que la tomó entre las suyas y la llevó hasta su mejilla. Por primera vez, él tocó los brazos de Mercedes sin miedo, sin prejuicio, con una reverencia que hablaba de admiración genuina por la fuerza que había malinterpretado durante tanto tiempo. «Eres hermosa», susurró mientras ella lo acunaba contra su pecho, hermosa de una manera que yo no sabía que existía. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas, pintando el cielo de rosa y oro, mientras en aquella casa abandonada dos almas encontraban finalmente la paz que habían buscado sin saberlo. Pero lo que no sabían era que aquella emocionante historia de amor y redención estaba lejos de terminar, y que las revelaciones que estaban por venir sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber sobre justicia, venganza y el poder transformador del amor verdadero. El padre Sebastián llegó a la casa abandonada cuando el sol ya había alcanzado su cenit, acompañado por Mateo y cargando un baúl de cuero gastado que había permanecido oculto en los sótanos de la iglesia durante más de 20 años. Sus pasos resonaron sobre las piedras sueltas del sendero como el eco de secretos que finalmente salían a la luz. Y cuando Mercedes lo vio acercarse con expresión grave, supo instintivamente que aquel encuentro cambiaría para siempre el curso de su destino. «Hija mía», dijo el anciano sacerdote con una voz cargada de pesar, «ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad sobre tu familia y sobre las tierras que por derecho te pertenecen». El baúl se abrió con un crujido que sonó como un suspiro liberado después de décadas de silencio, revelando documentos amarillentos por el tiempo, sellos de lacre roto y, en el fondo, un testamento que llevaba la firma temblorosa de don Esteban Ruiz, el abuelo de Mercedes. «Tu abuelo me confió estos papeles antes de morir», explicó el padre Sebastián, mientras extendía el pergamino sobre una mesa improvisada con tablones viejos. «Sabía que don Julián intentaría apoderarse de las tierras mediante engaños, y me hizo jurar que algún día entregaría este testamento a sus herederos legítimos». Las palabras del documento eran claras como agua de manantial. Mercedes era la única heredera de las tierras más fértiles de la comarca, incluyendo la hacienda que ahora ocupaban los Montoro. Mateo observaba la escena con ojos muy abiertos, comprendiendo que estaba presenciando un momento histórico que recordaría durante toda su vida. «Señorita Mercedes», susurró acercándose a ella con pasos cautelosos, «esto significa que usted es la verdadera dueña de nuestra casa, ¿verdad?» Ella asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros como un manto de plomo, mientras Alonso, recostado contra la pared y aún débil por el veneno, la miraba con una mezcla de admiración y tristeza que hablaba de su comprensión de lo que aquella revelación significaba para ambos. «Haz justicia, Mercedes», murmuró Alonso con una voz que se quebraba por la emoción, «pero no pierdas tu ternura en el camino. El mundo necesita más corazones como el tuyo, no más almas endurecidas por la venganza».
Sus palabras flotaron en el aire cargado de polvo y recuerdos, mientras ella tomaba el testamento entre sus manos y sentía que el destino le ofrecía la oportunidad de elegir entre la justicia y la compasión, entre el poder y el amor. Lo que no sabía era que aquella decisión se convertiría en el momento definitivo de una emocionante historia donde la verdadera nobleza no residía en los títulos ni en las posesiones, sino en la capacidad de perdonar incluso a quienes habían causado el mayor daño. Pero el tiempo apremiaba, y don Julián no permanecería inactivo mucho tiempo más ante la amenaza que se cernía sobre su imperio construido sobre mentiras y traiciones. La noticia del testamento secreto se extendió por el pueblo como reguero de pólvora, llevada por los vientos de diciembre que susurraban entre los olivos la caída de un imperio construido sobre cimientos de arena. Don Julián Montoro, el hombre que durante décadas había manejado los hilos del poder en la comarca como un titiritero invisible, se encontró de pronto expuesto ante la mirada implacable de una justicia que había esperado pacientemente su momento. El duque de Medina Sidonia, al conocer los detalles del escándalo y las acusaciones de envenenamiento, retiró inmediatamente su apoyo y anuló el compromiso matrimonial de su hija con palabras que resonaron como sentencia definitiva. Los Montoro han deshonrado su apellido y nosotros no nos asociamos con familias manchadas por la infamia. Mercedes regresó a la casa señorial no como la prometida rechazada que había llegado meses atrás, sino como la legítima propietaria de las tierras que pisaba. Caminó por los pasillos que ahora le pertenecían con una dignidad serena que contrastaba con la humillación que había sufrido en esas mismas habitaciones. Y cuando se encontró frente a don Julián, en la biblioteca donde todo había comenzado, no había triunfo en su mirada, sino una tristeza profunda por el daño que el orgullo y la codicia habían causado a tantas vidas inocentes. «Don Julián», le dijo con una voz que sonaba cansada pero firme, «puede permanecer en esta casa hasta que encuentre otro lugar donde vivir. No seré yo quien lo eche a la calle como usted hizo con mi familia». La magnanimidad de Mercedes desarmó por completo al anciano, quien había esperado gritos, reproches y una venganza tan cruel como la que él había orquestado durante años. En lugar de eso, se encontró con una mujer que administraba justicia, con la sabiduría de quien comprende que la verdadera victoria no reside en la destrucción del enemigo, sino en la construcción de un futuro mejor. Bajo su dirección, las tierras recuperadas florecieron como nunca antes, los trabajadores recibieron salarios justos y las familias que habían sido expulsadas por don Julián fueron invitadas a regresar a sus hogares ancestrales. Mientras tanto, Alonso luchaba contra los efectos del veneno en una habitación que ahora pertenecía a la mujer que amaba, atendido por médicos que Mercedes había traído de Sevilla y rodeado del cariño silencioso de Mateo, quien no se separaba de su lado. En sus momentos de lucidez escribía cartas con manos temblorosas, palabras de amor que nunca había sabido pronunciar en voz alta, confesiones de un corazón que había aprendido demasiado tarde el valor de la humildad y la importancia de ver más allá de las apariencias. Mercedes escribía con caligrafía vacilante: «Si sobrevivo a esta prueba, dedicaré cada día que me quede a demostrar que soy digno del amor que me has dado sin pedirme nada a cambio». Lo que no sabía era que aquella emocionante historia de redención estaba a punto de alcanzar su momento más hermoso, cuando el amor verdadero demostraría una vez más su poder para sanar las heridas más profundas y transformar incluso los corazones más endurecidos por el dolor y el orgullo. Un año había transcurrido desde que la verdad saliera a la luz como el sol después de la tormenta más larga, y las tierras de los Ruiz habían recuperado su esplendor bajo la sabia administración de Mercedes.
Los campos de olivos se extendían hasta el horizonte como un mar plateado que ondulaba con la brisa primaveral, mientras los trabajadores cantaban coplas andaluzas que hablaban de justicia y esperanza. Mercedes caminaba entre los surcos acompañada por Mateo, que había crecido varios palmos y cuya risa cristalina llenaba el aire de una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo de aquellas tierras bendecidas por el sol y regadas con lágrimas de generaciones pasadas. «Señorita Mercedes», decía el niño mientras recogía aceitunas en una cesta de mimbre, «¿cree usted que mi padre regresará algún día?». Ella sonreía con esa ternura que había aprendido a mostrar sin temor, pues el tiempo le había enseñado que la fuerza verdadera no residía en ocultar los sentimientos, sino en permitir que florecieran como flores silvestres en primavera. «El corazón me dice que sí, pequeño», respondía mientras acariciaba el cabello oscuro del niño, «pero debemos tener paciencia y confiar en que el destino sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no comprendemos sus designios». Fue entonces cuando el sonido de cascos de caballo resonó por el sendero que conducía a la casa, y Mercedes alzó la vista para ver una silueta familiar que se recortaba contra el cielo azul de abril. Alonso había regresado, pero no era el mismo hombre débil y enfermo que había partido en secreto meses atrás en busca de un tratamiento que lo liberara de los últimos vestigios del veneno de su padre. Sus hombros se veían más anchos, su rostro había recuperado el color saludable de la juventud, y en sus ojos brillaba una luz que hablaba de batallas ganadas contra la muerte y contra sus propios demonios interiores. Cuando desmontó del caballo y caminó hacia ella con pasos firmes, Mercedes sintió que su corazón se aceleraba como el de una muchacha enamorada por primera vez. «No soy la mujer que esperabas cuando firmaste aquel contrato», le dijo con una sonrisa que temblaba entre la alegría y las lágrimas, «pero soy la que necesitas si aún quieres que lo sea». Alonso la tomó entre sus brazos con una reverencia que hablaba de amor maduro y consciente, y cuando sus labios se encontraron finalmente en el beso que había sido negado tantas veces, el mundo entero pareció detenerse para contemplar aquella emocionante historia de amor que había triunfado sobre todos los obstáculos. Fue entonces cuando Mateo se acercó corriendo y colocó una rosa blanca entre las manos unidas de los dos adultos que más amaba en el mundo. «Ahora sí sois una familia», dijo con esa sabiduría que solo poseen los niños que han visto demasiado dolor y demasiada alegría para su corta edad. «¿Y si el silencio también fuera una forma de amor? Tú también has sentido que llegaste a un lugar donde nunca te esperaron, pero que era tuyo desde siempre. Esto no es solo una historia, es un recordatorio de que incluso en el siglo XIX, el amor encontraba la manera de florecer en los corazones más inesperados, demostrando que la verdadera belleza no reside en las apariencias, sino en la capacidad de amar sin condiciones y de perdonar sin límites».